Buenos días, mi nombre es Valentina Trujillo y pertenezco al grupo número 2 en la materia de metodología de la investigación. En el video de hoy, mi grupo y yo les hablaremos acerca de las diferencias del paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Comencemos por el positivista cuantitativo. El método cuantitativo, según Canas en el 2020, es el conjunto de estrategias que permiten obtener y procesar la información a través de estadísticas y técnicas formales numéricas. Estas se marcan dentro de una relación causa y efecto. Mientras que en el método cualitativo, según el de la Universidad de Valencia en 2010, son los métodos que utilizan descripciones interpretativas más que estadísticas, para así poder analizar significados subyacentes y patrones de relaciones sociales. Otra diferencia sería en el positivista cuantitativo, el positivismo lógico, que según Gutiérrez en 2012 decía que la búsqueda principal consiste en explicar las causas de los fenómenos, confrontar la teoría y praxis, detectar discrepancias, analizar estadísticas y también establecer conexiones y generalizaciones. Pero por el lado del positivista cualitativo es la fenomenología y la comprensión, que según Martínez en 2013, su objeto es el desarrollo de conceptos que ayudan a comprender los fenómenos sociales en medios naturales, dando así importancia necesaria a las intenciones, experiencias, opiniones de todos los participantes. Método cuantitativo, medición penetrante y controlada. Se llega a escenarios a los cuales se tiene el fin de ser aislados y controlar situaciones intervinientes, extraer una serie de variables para que el investigador y sujeto de estudio consigan un ambiente de tipo laboratorio. Método cualitativo, observación naturalista y sin control. En el escenario del paradigma cualitativo, que se está en modificaciones, se estudia el fenómeno tal y se desarrolla en un ambiente natural, en el sentido de que no altera las condiciones de la realidad y de nuestra perspectiva y posibilidades de conocerla. Método cuantitativo, observación. El sujeto de la investigación es un ser capaz de despojarse de sus sentimientos, emociones y subjetividad, de tal forma que podemos hablar del objeto, la realidad social y humana desde afuera. Método cualitativo, subjetividad. Es inaceptable desligar los pensamientos y la realidad, y se tiene la convicción sobre una realidad modelada y construida por nuestros pensamientos, en donde investigaremos de acuerdo a cómo formemos esta parte de la realidad desde nuestra perspectiva. En el positivista cuantitativo, según Gutiérrez 2012, desde fuera de los datos, la perspectiva de investigación cuantitativa enfatiza sobre lo exterior, es decir, lo válido o externo posible de una observación, mientras que la pospositivista cualitativo, desde dentro de los datos, enfatiza sobre lo interior, es decir, lo válido o que proviene de dentro de un sujeto. Esto quiere decir que cuando nos referimos al paradigma positivista cuantitativo, los datos o información externa es la que viene con mayor relevancia, mientras que en la pospositivista cualitativa son las que caracterizan o datos internos del sujeto, los cuales tienen más importancia. Otra diferencia, positivista cuantitativo, según Delgado Smith 2020, el confirmatorio inferencial deductivo dice que se utiliza lo lógico o razonamiento deductivo que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis. Mientras que en la pospositivista cualitativa es exploratorio, descriptivo e inductivo, orientado más al proceso y la acción. Aquí las diferencias son muy claras, ya que la primera se basa en que de la teoría salen hipótesis, mientras que en la pospositivista se basa más que todo en el proceso de esa teoría. La diferencia número 7 es que el paradigma cuantitativo está centrado en el resultado. Según Synapse en 2020, el paradigma cuantitativo se centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo, se basa en la aplicación de un estímulo para obtener una respuesta. Mientras que el paradigma cualitativo, según Delgado de Smith 2020, está orientado al proceso. Este se orienta hacia el estudio de problemas relacionados con la experiencia humana, individual y colectiva, fenómenos sobre lo que se conoce poco y se espera comprender un contexto natural. Esto quiere decir, tomando como por ejemplo el calentamiento global. Tú cuando estudias el calentamiento global a nivel cuantitativo te centras en el porcentaje de los grados centígrados que subió a nivel global el calentamiento global. Mientras que en el nivel cualitativo te permite explorar un poco las razones por las cuales estos subieron o por qué la gente hace las cosas que hace sabiendo que el calentamiento global sube, y te permite explorar más la psique humana y el contexto real de por qué está sucediendo el calentamiento global. Diferencia número 8. Los datos
a nivel cuantitativo son sólidos y respetables. Según Mendoza 2013, la investigación cuantitativa te permite unificar y analizar los datos numéricos sobre variables previamente determinadas. Estudia la relación entre los elementos que han sido cuantificados y facilita la interpretación de los resultados. Mientras que los cualitativos los datos son ricos y profundos. Los métodos cualitativos brindan profundidad de los datos de la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y la experiencia única. Esto es según el RAND 2003. Esto quiere decir, nuevamente, que los datos cuantitativos son numéricos, son estadísticas, son irrefutables y son así. Mientras que los cualitativos son interpretativos, es lo que te dice la gente, es lo que tú ves, es lo observable. Y estos pueden ser sesgados o pueden ser subjetivos, pero son más ricos y más profundos porque te permiten indagar y te da datos que el cuantitativo no te puede dar. Y punto 9. En la parte de positivista cuantitativa, podemos decir, la generalizable, según Delgado de Smith en el 2020, explica los fenómenos que utilizan generalizaciones objetivas. Y es por ello que también utilizan técnicas descriptivas como lo son el muestreo, las estadísticas y los parámetros. A diferencia de la no generalizable, en la parte de post-positivista cualitativa, ellos utilizan distintas fuentes de información y es por ello que podemos decir que la cualitativa comienza por la observación, luego los hechos, los posibles muestreos y, por último, describen la población de los Para comportamientos. culminar, hablaré sobre las características de ambos paradigmas en cuanto a su visión y la naturaleza de la realidad. El paradigma cuantitativo posee una visión particularista, es decir, que se enfoca en lo específico. ¿Por qué? Porque solo se limita a estudiar ciertos aspectos de un fenómeno. El paradigma cuantitativo describe la realidad a partir de los elementos que la conforman y por lo tanto aporta una representación parcial de la realidad, mientras que el paradigma cualitativo es holista. ¿Qué quiere decir esto? Que considera el fenómeno como un todo. El paradigma cualitativo ve a la realidad como un conjunto de todos esos elementos que la conforman y que son indivisibles a esta. Por lo tanto, aporta una visión global de la realidad. Por último, el paradigma cuantitativo cuenta con una realidad estática, pues estudia comportamientos estándar. Se trata de una realidad que nos es dada y que no cambia con las observaciones y las mediciones que realicemos. Por otra parte, el paradigma cualitativo cuenta con una realidad dinámica, pues se trata de una realidad que se crea, que se construye a partir de la interacción del investigador con dicha realidad, que cambia a partir de las observaciones y los datos que recolectemos.